Nuestro canal Futboleros en vivo y en directo desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para llevarle las instancias del partido en el que el local Guaraní recibe al Club Deportivo Ágil por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Vamos a poner en mudo el micrófono. Vas a ver las imágenes en silencio porque no, por los derechos de autor que pueden bloquear la transmisión, ya que se está reproduciendo música en el estadio que puede salir en el directo. Entonces te pausamos un instante el sonido y ya regresamos.
Ahora sí, retomamos con el sonido. Saludamos a los telespectadores que se están conectando a nuestra señal de futboleros. Gracias a todos por estar allí presentes. Van a ingresar los equipos. Ya ingresaron los árbitros. En instantes nada más esperamos que Dayana venga desde el campo de juego y nos dé las alineaciones de ambos equipos. Se la vamos a estar compartiendo con todos ustedes para que sepan cómo forman ambos equipos. Ingresa el equipo de Guaraní, Antonio Franco, hoy con camiseta alternativa, ya que como pueden ver en el marcador los escudos son muy similares, los colores, las camisetas. Entonces el local entra con camiseta alternativa. Bastante público en lo que es la zona de plateas techada, platea sur. Saludan a los espectadores. Y aquí ingresa el Club Deportivo Ágil de Gobernador Roca, una camiseta muy parecida a los históricos equipos de Newell's Old Boys, Colón de Santa Fe. Un color muy parecido al equipo de la Lepra. Camiseta raya roja y raya vertical en color negro. Ambas líneas para identificar. Muy parecido a los colores de nuestro paquete de hierba tan conocido aquí en Misiones, Rosamonte. Muy parecido a la camiseta. Saludamos a los telespectadores que están conectados allí. Nosotros estamos hoy aquí gracias a la muy buena atención de la gente de prensa de Club Guaraní. Estamos en la cabina de televisión para poder filmar y llevarles este partido en directo para todos ustedes. Saludamos muy especialmente a nuestros amigos del Club Atlético Posadas, al señor Jonathan Figueredo, que siempre está compartiendo con nosotros todo tipo de información referente al club. Linda tarde, lindo estado del césped del campo de juego para este partido. Va a comenzar el partido, va a mover el equipo visitante Club Deportivo Ágil a rodar transmisiones. Nos saludo amigazo Jorge, hoy mirándote desde mi TV, espectacular el sonido e imagen. Muchísimas gracias Alejandro querido por estar allí presente. Comenzó el partido, arrancó moviendo el equipo visitante. Ahora se viene al ataque Guaraní, mientras Dayana está subiendo las escaleras para llegar a la cabina, nos va a facilitar las alineaciones de ambos equipos. Mientras tanto, miramos que Guaraní comienza dominando el partido, haciéndose dueño del balón. Pelotazo al medio, pase atrás, cabezazo, despeje. Atención. Ya vamos a estar corrigiendo también el tema del marcador. ...17 telespectadores, gracias por sumarse a esta transmisión. Estamos esperando que venga Dayana, nuestro asistente. Y se viene Guaraní, mientras tanto, pase al medio, número 9, Pared. Intenta mover la pelota. Atención que se viene el equipo de la franja, centro al medio, despeje del defensa. Guaraní se hace dueño del balón otra vez.
Ya está Dayana con nosotros, vamos a corregir el tema del marcador. Ya lo corregimos, de unos minutos nada más. Esto es así, tenemos algunos inconvenientes técnicos, se presentan en el momento y tenemos que ir sorteando todo, así que mientras tanto, pelotazo ágil que se viene al ataque. Les recordamos que este partido corresponde a la fecha 4 de la Liga Posadeña de Fútbol. Van 2 minutos 45 segundos de este encuentro. Vamos a leer las alineaciones. Ya tengo aquí anotado la alineación del equipo de Guaraní. Gracias a la jefatura de prensa del Club Guaraní Antonio Franco. Tenemos titulares con el número 1 de arquero Sequeira, 2 Vallejos Nicolás, 3 Joaquín Machado, 4 Lucas Vera, 5 Darío Cardoso, 6 Lucas Noguera, 7 Denis Benítez, 8 Máximo Duto, 9 Mauro Gómez, 10 Lucas Velázquez, el número 11 Agustín Villalba. Los suplentes del equipo local: Luciano Miranda, Adrián Mesa, Santiago Duarte, Alan Almirón, Juan Pablo Toledo, Ian Barrios, Matías Maqueda. Dirige técnicamente al equipo franjeado la dupla técnica Juan Eluchanz y Manuel Duto. Seguimos viendo el partido. Vemos como Guaraní con la camiseta azul, franja blanca. Ya vamos a estar con la alineación del Club Deportivo Ágil con todos ustedes. Seguimos viendo el partido, se viene el ataque de Guaraní por la banda derecha, por la banda izquierda, saque de arco. Ya vamos con las alineaciones del equipo visitante. El equipo visitante entró a la cancha con los siguientes 11 jugadores. Matías Manuel Mendoza con la número 1. Con la número 2, Cándido Imanol Rodríguez. Con la número 3, Agustín Nicolás Gómez. Seguimos con las alineaciones. Número 4 para Franco Javier Wost. Número 5, Kevin Prochaska. Número 6, Carlos Agustín Mera. Número 7, Sebastián Cardoso. Número 8, Fernando Ariel Aquino. El número 9,
Roger Luis Rojas. El número 10, Rodrigo Ezequiel Santa Cruz. El número 11, a ver si tiene el número 11 acá. No figura el número 11 en la planilla como jugador titular. Saltaron directamente. Parece que a la 14. No figura el número 11. A ver, en cancha tenemos 9. Vamos a corregir esto porque estoy leyendo la alineación. Sí tenemos número 11, pero no figura aquí en la planilla que nos pasaron. Bueno, vemos después cómo podemos solucionar este problema. Pero en principio el número 11 podría ser Caraballo, Alfredo Caraballo. Se viene el equipo de la franja. Mano en favor de Guaraní, Antonio Franco. Ya estamos con las alineaciones. Seguimos con la transmisión en directo desde el estadio Clemente de Argentino Fernández de Oliveira. Saludamos a nuestros amigos de Rodar Transmisiones, este equipo de producción que sigue la campaña del fútbol correntino. Mandillú de Corrientes, histórico en la región, siempre transmitiendo en vivo y en directo los partidos de Mandillú, que seguramente en muy poco tiempo nos estaremos viendo las caras, ya que Mandillú de ascender, al igual que Guaraní de poder ascender, se van a encontrar seguramente nuevamente en algún torneo regional, el regional federal amateur, y seguramente muy pronto se estará disputando, pero para ello hay un largo camino. Tiro libre que favorece al equipo de Guaraní. Va a patear. Pateó el 3 con potencia. La pelota se fue por arriba del travesaño. Seguimos. La verdad, tarde muy agradable en la temperatura. ¿Qué estamos viviendo aquí? Bueno, seguimos saludando a todos nuestros telespectadores. ¿Cuánto tenemos ahí, Dayana? 9 telespectadores siguiendo la transmisión de nuestro equipo de producción. Se viene Guaraní. Se viene Guaraní al ataque. El estado del campo de juego se encuentra en muy buenas condiciones, la verdad, espectacular el trabajo que están haciendo, preparando la cancha. El césped bien cortado, verde, ideal superficie para buen desplazamiento del balón. Lateral para el equipo de Ágil por la banda izquierda. Intercepta al jugador de Guaraní. Nuevamente otro lateral. Intenta atacar por la banda. La pelota queda volando ahí en el medio. Un sombrerito. No prospera para el defensa lateral de Guaraní. La despeja hacia el medio. Intenta despejar. Presiona a Caraballo. La despeja. Muy bien de zurda. Y otra vez la pelota se está tornando en puros pelotazos. Mete el pelotazo por la derecha para la corrida de Mauro Gómez. Mauro Gómez cuerpea con el defensa de Ágil. Y la pelota se va por línea de banda. Para tiro de esquina para el equipo local.
Va a patear. Jugada corta, 5-4, el 4 te mete el centro, atención, queda un rebote allí. La pelota queda servida al 10, atención, le pega sombrerito, pega en el travesaño. Era Lucas Velázquez. Casi viene el gol de la franja. Casi viene el gol de la franja. ¿A los cuántos minutos? A los 12 minutos del primer tiempo casi viene el gol de la franja. Se viene el equipo de Ángel, presión allí de Lucas Velázquez sobre el mediocampista del equipo visitante. Falta en favor del equipo de Ángel. Prochaska, ahora sí le va a pegar Caraballo, tiro libre en el medio del campo de juego. Seguramente va a intentar meter un pelotazo hacia el arco. Sin problemas para el arquero Sequeira. Sequeira intenta jugar rápido, poniendo pelotazo por la izquierda, la intenta bajar, la pierde, la recupera muy bien el equipo visitante. Pase al medio, atención que se viene, intercepta muy bien la defensa mediocampista guaraní, la tiene muy bien la pelota para Velázquez. Velázquez pone para Villalba. Villalba tira al centro. Cabezazo. Que se pierde por la línea de banda. Saque de arco para el equipo de Ángel. Ahora sí, te comentamos que estamos haciendo el streaming en vivo, en directo, para vos si querés ver el partido en directo. Después, si querés verlo en diferido, te vamos a subir la cobertura completa. Con entrevistas, de ser posible, a veces se complica también lograr hacer entrevistas, ya que tenemos que bajar al campo de juego y depende según los protocolos de seguridad, a veces se puede entrar, a veces no, entonces nos quedamos sin entrevistas, pero lo vamos a intentar para poder llevarte después nuevamente la semana el partido completo con las entrevistas, introducción y conclusión del partido, análisis del primer tiempo, etcétera. Sequeira pone pelotazo largo hacia arriba. Viene, intenta pelearla Mauro Gómez. La pesca Caraballo. Se proyecta Lucas Vera por la derecha. Toca hacia atrás. Pase perfecto para Lucas Velázquez. Mete el centro al medio. La despejan allí. Queda la pelota para Vera que vuelve a tirar el centro. Atención, cabezazo, gol. Gol de Guaraní, Antonio Franco. Cabezazo de Mauro Gómez, que entraba por el medio, la empalmó de cabeza hacia el centro de Lucas Vera. Y el partido en estos momentos se pone en ventaja a favor del equipo local. Está ganando por 1-0 al Club Deportivo Ángel de Gobernador Roca. El gol a los 20, ¿cuántos minutos? 23 minutos 15 minutos del primer tiempo. 15 minutos del primer tiempo. Gol de Mauro Gómez. Para Guaraní 1, Ángel 0. Estamos trabajando arduamente aquí para llevarles a todos ustedes este partido en directo. Dayana Elizabeth Bejarano está en asistencia técnica, cámara 2. Alan Gabriel Fernández, cámara 1. Dayana en reportes, datos y estadísticas, campo de juego. Se viene Lucas Vera por la derecha, centro, despeja al defensor
de Ágil para un nuevo tiro de esquina a favor del equipo franqueado. Era Cándido Emanuel Rodríguez quien tiraba la pelota después del centro. Vera nuevamente el centro. Atención, le quedó el rebote. Sin problemas para el arco visitante. Darío Cardoso le había pegado como venía esa pelota. Sin embargo, se fue por afuera. Sigue el partido 1-0 en favor del local. Muy activo el equipo de Guaraní por la banda derecha con Lucas Vera, con Lucas Velázquez. Muy buena dupla de ataque con las proyecciones de este lateral derecho que tiene Guaraní. Es un delantero más. Otra vez Lucas Vera peleando ahí, se metía entre dos. Ahora la intercepta Máximo Dutó, a por la izquierda, mete el zurdazo, se salva el equipo de Deportivo Ágil. Era el segundo de Guaraní por la banda izquierda esta vez. Una muy buena jugada de Máximo Dutó para que la tome y le pegue un zurdazo que se fue por arriba del travesaño. Era Joaquín Machado quien le pegaba con esa fuerza. La pelota se fue por arriba del travesaño. Jugada sin problemas para el arquero Sequeira. Sequeira que abre hacia la derecha con el número 2, Nicolás Vallejo. Vallejo para Lucas Velázquez. Se viene Denis Benítez. Denis Benítez para Vallejos. Vallejo la toma, la pasa hacia la izquierda para Máximo Dutó. Nuevamente Máximo Dutó se va con la pelota. Atención, viene por la banda izquierda, se viene el segundo de Guaraní. Atención, toca al medio, entra, golazo. ¡Gol de Guaraní! Joaquín Machado, perdón, el autor del segundo gol de Guaraní. Este lateral izquierdo proyectado al ataque. 2-0 el equipo local ganando su partido sin problemas. Hasta ahora prácticamente está ganando sin despeinarse el equipo de Guaraní. Joaquín Machado, el autor del gol. Iván, ¿cuánto tiempo? 19 me parece, ¿no? 20 minutos. 20 minutos de primer tiempo. Guaraní gana 2-0. Se viene el despeje de zurda. Guaraní te está atacando por las dos bandas con las proyecciones de Machado, Dutó por izquierda y por derecha con Lucas Velázquez y Lucas Vera. Dos duplas atacando. En total podríamos decir que se proyectan los dos laterales. El número 3 Machado por izquierda, Vera por la derecha. La pared Lucas Vera la realiza siempre con Lucas Velázquez por derecha. Las paredes por izquierda las realizan entre Dutó y Machado. Y así Guaraní te llega con 4 delanteros, 2 por cada banda. Y en el medio, además, está la capacidad goleadora de Mauro Gómez. Muy bueno el planteo de juego que está realizando el equipo dirigido por la dupla técnica Luchán Dutó. Esto de seguir así promete de cara a las competiciones que tiene el equipo de Guaraní. Liga Posadeña, torneo provincial. El objetivo que tiene Guaraní es ascender a como del lugar mínimamente al torneo federal A. Tiro libre, Ágil, mete el centro, la bajaban allí.
Sequeira se queda con la pelota. La banda del equipo de Guaraní se está haciendo sentir, alentándolo. Recordamos que estamos en vivo desde el estadio de Guaraní. Antonio Franco local está ganando por 2-0 al Club Deportivo Ágil. Fecha 4, Liga Posadeña de Fútbol, Torneo Apertura 2025. Se viene Guaraní por la banda derecha. Era Vallejos el que intentaba pasar la pelota. Se viene el equipo visitante con un buen desborde de su número 10. El número 7 va por la banda izquierda. Equipo visitante. Pido disculpas si no sé los nombres por momentos. Cardoso es el que se iba. Pasa que son alineaciones que recién ahora me la pasaron. No tan sencillo relatar, transmitir, conducir, filmar. Prácticamente hacemos todo, pero bueno, es lo que queremos, lo que amamos. Queremos llevarle el fútbol a todo el mundo, a todos los hinchas del fútbol misionero. Si sos del interior de la provincia de Misiones, si sos de la región del nordeste, vivís en Corrientes, Chaco, Misiones o en cualquier parte del mundo y te interesa saber qué pasa en este rincón del planeta, conectate a Futboleros que te vamos a llevar el partido de fútbol que nos toque transmitir, que nos toque cubrir, y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Radiolider.com.ar, medio totalmente independiente, sin financiaciones de ningún tipo, más que de nuestros propios recursos. Aquí viene una gran jugada al 7. ¡Uy, uy, uy! Le quiso pegar como venía. Lucas Velázquez le pegó a cualquier parte. Era un desborde espectacular de Denis Benítez por la izquierda. Atención que hay una lesión. Hubo una lesión en el equipo visitante. Algunos jugadores aprovechan para tomar agua. Ingresó el cuerpo médico a asistirlo. Por si estás mirando el partido, como te decía antes, y te suena el nombre Juan Eluchanz. Juan Eluchanz, que dirige junto a Manuel Duto el equipo de Guaraní, fue jugador de Independiente de Avellaneda. Sí, el Rojo de Avellaneda. Salió campeón incluso con el equipo Independiente. En aquel tiempo lo dirigía el Tolo Gallego, cuando Juan Eluchanz era el marcador de punta lateral izquierdo del Rojo de Avellaneda. Habían ganado ese torneo que lo disputaron con River Plate en aquel tiempo. Específicamente el año no lo recuerdo muy bien, pero es Juan Eluchanz, un jugador que pasó por las grandes ligas del fútbol argentino. Y hoy está aquí dirigiendo a la franja histórica de Misiones. El partido está demorado. Unos minutitos para atender al jugador. Se reanuda el juego.
Guaraní que intenta salir jugando, ya con un resultado de 2 goles a su favor. Debe resultar más cómodo aún. Seguimos. Queda completamente solo. Máximo Duto le pega. El arquero de Ágil la manda al córner. Tapando esa pelota Matías Mendoza con sus 2 manos. Pelota que iba contra el palo derecho. Podría haber sido el tercer gol de la franja. Tiro libre de esquina al equipo de Guaraní. Lo va a ejecutar Darío Cardoso. Atención que se ve en el tiro de esquina. Tira, entra Mauro Gómez. Lucas Velázquez intentaba cabecear. No, ya corrijo, no era Lucas Velázquez. Ya te corrijo. Quien intentó cabecear esa pelota, forcejeando con el defensa, era el número 6 de Guaraní, Lucas Noguera. Atención que se pone un buen ataque por la banda izquierda. Ágil tiró el centro, atención, entra por el medio, cabezazo. Sin problemas para Sequeira, muy buena jugada. Clásica. Centro por la izquierda de Cardoso, la cabeceó Santa Cruz y Sequeira se quedó con el balón. Después de rebote en un defensa de Guaraní, pero podría haber venido el descuento aquí. Guaraní que sale jugando con Sequeira. Ahora toma la pelota Benítez para atrás. Sale jugando con Vallejos. Lucas Velázquez. Pase al medio para Benítez. Benítez que la pierde. Forcejea allí con el delantero que presiona. Vallejos sale jugando. Pelean allí 2 jugadores contra 1. La gana el de Ágil. Pone el pelotazo. Mete el centro a pedo. Atención que puede venir el descuento. Enganchó entre 2. Le pegó. Sin problemas para Guaraní. Santa Cruz. Jugador habilidoso que tiene el equipo de Ágil. Sequeira. Sin problemas. Atención que se viene de Duto. Duto la toca para la izquierda para Machado. Machado que mete el pelotazo para Lucas Velázquez. Atención que la baja Lucas Velázquez. La aguanta. Lo presionan allí. La aguanta. Le pide Lucas Vera. Sacan al lateral. Lucas Velázquez que viene, se hace dueño del balón. Abre hacia la banda izquierda con Machado. Machado que se mete para el medio. Toca con Mauro Gómez. Mauro Gómez. La tiene Mauro Gómez. Vuelve a tocar hacia el medio. Vallejo que se adelanta. Mete el pelotazo. Sale jugando el equipo visitante. Pelotazo al medio. Santa Cruz que la baja. Otra vez Santa Cruz se hace el balón. Mete pelotazo. Atención que se viene el desborde de Cardoso. No llega Cardoso. Sequeira sin problemas con la pelota. Se viene Guaraní. Intercepta allí la defensa de Ágil. Presión de Machado. Gana la pelota. Se viene nuevamente Ágil. Empezó a quedarse un poco Guaraní. Y le está cediendo el balón al equipo
visitante. Velázquez que mete un pelotazo. Atención que puede venir el tercero. La baja. No la puede controlar Agustín Villalba y se queda el arquero con la pelota. Sale jugando rápidamente Ágil por la banda izquierda. Por este lado, entre Cardoso y Santa Cruz. Atención que presiona número 3. ¡Oh! Falta. Falta. Se escuchó atacar el grito del delantero. Era Rojas. Tiro libre para el Club Deportivo Ágil. Lo va a ejecutar Cardoso. Cardoso está sorprendiendo con sus desbordes por izquierda. La carta de ataque que tiene el Club Deportivo Ágil de Gobernador Roca, que intenta el descuento. Pelotazo, rebota en la barrera, nuevamente Cardoso, la baja de pecho, se va por la banda izquierda, mete el centro hacia el medio. La toma la pelota, engancha hacia adentro, era Rojas. Despeja la defensa guaraní, lateral por la banda izquierda para el Club Deportivo Ágil. Estos últimos minutos, la pelota la tiene el equipo visitante. Gómez tiene la pelota y va a cobrar el lateral. Hay un jugador caído, ¿quién es? Máximo Duto está caído, acusa un golpe. Pelotazo para la corrida Mauro Gómez. Mauro Gómez que forcejea, la pierde, pero se viene por detrás muy bien. Número 11 de Guaraní, Villalba, mete el centro atrás. Era gol de Duto, pero invalidado. Juez de línea cobró posición adelantada. Sigue el partido 2-0. Guaraní tiene el puntaje ideal. Goles a favor. Ganó su primer partido 5-0 a Colectiveros. El segundo partido lo ganó 8-0 al Brete. El tercer partido le ganó a Atlético Posadas por 1-0. Estamos hablando de 14 goles a favor y ninguno en contra. Cuarta fecha con estos dos goles. 16 goles a favor, ninguno en contra. Campañón del equipo franqueado. Una diferencia de más 16 en goles. Muy importante a la hora de clasificar. Y eso está demostrando que el equipo de Guaraní está teniendo la valla invicta hasta el momento. Domingo 4 de mayo, estamos en vivo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el clásico estadio de Guaraní, para llevarles las instancias de este partido. Lucas Vera pasa hacia atrás para Vallejos. Saludamos muy especialmente a Luis Horacio Rojas, hincha ferviente de Guaraní, que seguramente está prendido a la transmisión. También saludamos a Erasmo, el Cuti Lescano, profe de Educación Física, hincha de Guaraní también, que nos sigue al canal. Centro atrás, la pelota le queda a Mauro Gómez. Ahora la tiene Lucas Velázquez, intenta dominar, la pierden. Presionan allí, sigue Velázquez para atrás, nuevamente para Vera. Vera hacia atrás para Vallejos. Vallejos hacia Sequeira. Sequeira sale jugando hacia la izquierda.
Ahora la tiene Joaquín Machado. Joaquín Machado que se va por izquierda. Se proyecta Villalba, mete el pelotazo largo hacia la derecha. No la puede empalmar Denis Benítez. Quiso pegar como venía, pero no pudo. La pelota se va por la línea de banda. Sale jugando el equipo de Guaraní por la banda izquierda. Pelota que la toma allí el número. Toca para atrás, acá no lo veo muy bien el número. Se viene por la derecha, Duto ahora por la derecha. Recupera nuevamente el equipo de Ágil. Se viene Rojas. Rojas que la pisa, la toca. Hacia atrás intentan meter el pase vacío para la corrida de Cardoso. Pero no pudieron. Ahora viene Vera. Vera por derecha. Máximo Duto que no llega. Intercepta. Ágil. Pase al vacío. Sin recepción. Fíjense. Se viene Guaraní. Pase al vacío para la corrida de Joaquín Machado. Por la izquierda. Se tira hacia el piso el defensor del visitante de Ágil y no logra rescatar. Saque de arco para el equipo visitante. Lucas Vera metiendo presión allí. Se adelanta Cardoso, la quita lateral para Guaraní. Lucas Vera que la toca para Mauro Gómez que la para. Nuevamente vuelven hacia atrás con la jugada. Ahora Lucas Vallejos. Qué buen pelotazo. Quedó solo, atención, sale el arquero. La coloca al palo izquierdo. Golazo de Guaraní. Villalba. Agustín Villalba pone el tercer gol en favor de la franja. 3-0 ganando el equipo local. Muy superior ya. Lo que va del encuentro. ¿Cuántos minutos tenemos, Dayana? ¿Qué me puede decir, por favor? 30. 40 minutos de primer tiempo. Guaraní 3, Ágil 0. Santa Cruz intenta un tiro desde afuera del área, la tribuna. Saque de arco para el equipo franjeado. Muy bien, te recordamos que en instante nada más va a finalizar el primer tiempo de este partido. Nosotros vamos a poner el micrófono, vamos a apagar nuestro micrófono para que no salga la música que se pasa en el entretiempo. Y esto lo tenemos que hacer de manera obligatoria para que no nos bloqueen la transmisión, porque si YouTube detecta alguna música con derechos de las que se están pasando en la cancha, nos pueden bloquear la transmisión. Entonces vamos a pausar el audio, te vamos a dejar las imágenes y retomamos con el audio nuevamente cuando arranque el segundo tiempo. Mientras tanto podés prepararte un tereré si estás en Misiones, en Corrientes,
O si sos matero, te preparás un mate. Si estás con el aire en tu casa, esperando al segundo tiempo. Ni bien terminado este primer tiempo, te vamos a hacer un análisis rápido de lo que sucedió. Sí, ese el tiempo que me está indicando Dayana es el tiempo que nosotros llevamos transmitiendo. No es el mismo tiempo del partido, porque nos conectamos generalmente un ratito antes. Atención, Lucas Velázquez, la tocó para Lucas Vera por derecha, centro atrás, Velázquez viene el cuarto, por arriba del travesaño, lo que podría haber sido el cuarto gol para el equipo local. Esto ya es goleada, muchachos. Mínimamente me atrevería a decir que hoy vamos a tener 6 goles. Si esto sigue así, para el segundo tiempo otros 2 o 3 golcitos más. Ya como se está desarrollando el partido, esto tiende a una goleada. A no ser que el equipo visitante meta 2 o 3 cambios y entren 2 o 3 jugadores que descosan la pelota más o menos y que hagan un desastre en el ataque y que hagan 2 goles rápidamente y se te pongan a tiro de empate. Aquí no podía el jugador Benítez, perdió la pelota. Cardoso la toca para Rojas, Rojas que engancha hacia adentro, toca nuevamente para Cardoso, offside, cobra el juez de línea, posición adelantada, tiro libre para la franja. Bueno, seguimos aquí trabajando para llevarles lo mejor de lo mejor a todos los amantes del fútbol. Atención que se viene Máximo Duto por la izquierda, va a meter el centro con la zurda, llega al arco sin problemas, la despeja el equipo de Ágil. 44 minutos, 27 segundos. Ya va a terminar el primer tiempo. Se viene Guaraní por la derecha. Franco de ataque por la derecha, Mauro Gómez. Atención que la pelota queda bollando Mauro Gómez, que la va a buscar, no la da por pedida y la recuperó nomás. La toca hacia atrás para el 7-7 para Lucas Vera. Lateral que favorece a Guaraní. Denis Benítez, número 7 de Guaraní. Tocada para Lucas Vera. Falta que piden aquí los jugadores. Acusa un golpe el jugador de Ágil. El árbitro dice siga, siga, no pasó nada. Vallejos. Finalizó el primer tiempo en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, entre el equipo del local Guaraní, que está ganando su partido 3-0 al equipo de Ágil de Gobernador Roca. Nosotros vamos a cortar por unos momentos el sonido. Te dejamos la vista de la cancha y nos vemos en un rato, nada más. Pero primeramente vamos a hacer un análisis breve de lo que fue este primer tiempo, entre el equipo de Guaraní y Deportivo Ágil. Vamos a hacer un análisis breve. Momento de agradecer a
Ya volvemos en instantes. Te dejamos con las imágenes. Pausamos el sonido, nos vemos en instantes.
Muy bien, ya ingresaron ambos equipos. Va a empezar el segundo tiempo. Guaraní le está ganando por 3-0 a Ágil. Comenzó el segundo tiempo. Guaraní gana cómodamente. Vamos a ir leyendo los mensajes que nos van dejando los televidentes. Máximo manda una carita, gracias. Ricardo Olivera, no se escucha nada. No, por el momento no, porque avisamos que íbamos a cortar el audio porque se pasa música en la cancha para que no nos bloqueen el video. Solo por eso paramos, pero ahora ya retornamos. Ricardo Olivera dice que... ¿Qué onda qué? Habla por favor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué onda, loco? Ah, estamos transmitiendo partido desde el estadio de Guaraní. Gana Guaraní por 3-0. Gracias por estar allí presentes, comunicarse con nosotros. Comienza a rodar el reloj del segundo tiempo. 3-0 gana el equipo local. Dale. Saca los comentarios ya. Seguí filmando, por favor. Gracias. Guaraní, Antonio Franco juega atrás con Duto por la izquierda, pasa hacia la derecha. Lucas Velázquez sigue la dupla en ofensiva. Lucas Vérate al centro, Velázquez cabecea. Muy cerquita del palo izquierdo del arquero. Podría haber sido el cuarto gol de Guaraní. Sigue ganando 3-0. Atención que la robó Mauro Gómez. Puede venir el cuarto. Pase atrás. La entrada de Duto. Golazo. Gol. Gol de Guaraní. Antonio Franco. Guaraní 4. Ágil 0. Duto, el autor del gol. Máximo Duto con la número 8. El cuarto gol del equipo de la franja. 4-0 para el local. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que esto pintaba goleada? Ya va 4-0. Ricardo Olivera dice: gracias, amigo. Re bien se ve. Aguante la franja siempre. Gracias a vos, Ricardo, por estar allí presente, mandar tu mensajito. Siempre con nosotros en @futboleros439. Guaraní 4, Ágil 0, ficha 4. Torneo Apertura 2025, Liga Posadeña de Fútbol. Mauro Gómez pasa hacia la derecha. Defensa que intenta y no puede. Pase al vacío, se viene Benítez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Agustín Villalba, número 11. Para ampliar la ventaja en 5 goles. Guaraní 5, Deportivo Ágil 0. Agustín Villalba, el número 11. Te contamos entonces, primer gol del partido, Mauro Gómez, 15 minutos de primer tiempo. Pegadito nomás allí, entre 18 y 19 minutos, segundo gol, Lucas Velázquez.
Tercer gol lo hizo Agustín Villalba. Cuarto gol, Máximo Duto. Y quinto gol, nuevamente Villalba para los 5 goles de Guaraní. Guaraní ya presenta 19 goles a favor, ninguno en contra. Vaya invicta en estas 4 fechas y se llevan disputando por este torneo Apertura 2025 Liga Posadeña de Fútbol. Se viene por la banda izquierda con Máximo Duto. Máximo Duto que la toca por la izquierda con Machado. Joaquín Machado que la pierde. La recupera el equipo de Ágil. Presiona ahí Máximo Duto. Falta que favorece al equipo visitante. Guaraní atacando de izquierda, perdón, de derecha a izquierda de tu pantalla, con la camiseta alternativa, color azul oscuro, franja blanca. El equipo de Ágil con la camiseta muy parecida a la lepra rosarina, a Newell's Old Boys de Rosario. 2 franjas, una roja y una negra. Por el momento también parecía la camiseta de Colón de Santa Fe. Otra falta muy fuerte. Se viene Máximo Duto corriendo por la banda izquierda. Un delantero más, Se perfila muy bien al ataque por el frente de ataque de la franja, también por izquierda y por derecha. Ahora se viene Santa Cruz. Atención, le va a pegar Rojas. Falta, piden penal. Siga, dijo el árbitro, era Noguera. Y peleaba allí en la pelota, defendiéndola. Se viene el equipo de la franja, otra vez con número 11. La pierden allí. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Sin problema, este partido está totalmente definido. A lo sumo por allí podrá venir algún gol de descuento. Pero Guaraní preserva los 11 mismos titulares con los que ingresó al campo de juego. Y está controlado el partido. Lucas Velázquez la pone para la corrida de Mauro Gómez. Mauro Gómez que va por la izquierda, engancha hacia adentro, mete el pase a Lucas Velázquez. Lucas Velázquez engancha, atención, Lucas, pegale. El defensor que traba la pelota. Medían córner, pero es saque de arco.
¿No entendés? Seguimos en vivo. Atención que se viene por la banda izquierda en proyección. Lateral izquierdo de Guaraní es Joaquín Machado. Sigue la pelota. Tiro de esquina. Se va para patear Darío Cardoso. Va a pegar este tiro de esquina desde la banda izquierda para el equipo de la franja. Saludamos a todos los televidentes que están conectados a esta transmisión. Gracias por unirte a Futboleros. Tira al centro. La despeja. Equipo de Ágil sin problemas. La recupera allí Denis Benítez. Vera pone el pelotazo hacia la banda derecha. Tiran un centro, me pareció un tiro al arco. Saque de arco para el equipo de Guaraní. De Ágil, perdón. Salen jugando ahí los visitantes para Cardoso. Cardoso hacia atrás. Presiona Guaraní. Se viene al ataque número 18. Toca para Cardoso. Cardoso que la pisa, se mete al área. Atención, le están tocando la camiseta. No pasó nada, dice el juez. López. Román Esteban López, número 18 de Ágil. Muy buen dominio del balón. Se viene al ataque para el equipo de Ágil, pero el partido sigue ganando Guaraní 5-0. Varios jugadores se preparan para ingresar. Mientras tanto se viene un pelotazo para Lucas Vera. La saca al lateral Carlos Mera. Atención que le pegó desde afuera, zurdazo Lucas Velázquez. La pelota se va por arriba del travesaño sin problemas para el arco del equipo visitante. Guaraní prepara 3 cambios para ingresar. Número 15 para Alan Almirón. Número 16 para Juan Pablo Toledo. Y número 18 para Matías Maqueda. Se retiran Agustín Villalba, Mauro Gómez y Lucas Velázquez. 3 cambios para el equipo, guardando seguramente la integridad física de estos jugadores, que ya el partido está totalmente definido, como les había dicho. 3 cambios de un solo tirón. ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos, Diana? Ya te decimos los minutos. $58. 13 minutos del segundo tiempo. 3 cambios.
Linda tarde de domingo para jugar al fútbol, temperatura agradable, buen estado del campo de juego. El equipo de la Franja goleando de local 5-0. Aquí se viene otra vez, puede venir Machado, le pegaba con toda la pelota. Saque de arco. Los goles, entonces te volvemos a repetir. Primer tiempo, Mauro Gómez, Mauro Gómez, Máximo Duto, Agustín Villalba. El cuarto gol lo hizo también Villalba. Y el quinto gol, ¿quién lo hizo? Si me lo recuerdan, por favor. ¿Te acordás quién hizo el quinto gol? Bueno, no lo anotamos aquí, así que después en el compacto se lo decimos. Intenta salir jugando el equipo visitante por la banda izquierda. El equipo franjeado lo presiona. Duto tirándose al piso, lateral, saque atrás. Intentan pisarla. Presión allí de Toledo. Máximo Duto, me dicen aquí, hizo el cuarto o el quinto gol. El quinto gol y el cuarto. Villalba. Muy bien, entonces tenemos dupla, 2 goles de Villalba, 2 goles de Duto y 1 de Mauro Gómez. Ahí está. Perfecto. Gracias a mi asistente Alan, Gabriel Fernández, Dayana Bejarano por los datos suministrados. Excelente labor de ambos. Sin ellos esta transmisión no podría ser posible, menos la cobertura. Así que se han ganado un par de tortas fritas de la producción de futbolero. Muy bien. Seguimos en vivo y en directo en el estadio. Y vos que estás allá tomando mate, Micio me puso 2 caritas de payaso. Yo no sé qué está insinuando, si soy un payaso o si a él le gustan los payasos, la verdad no sé. Pero bueno, gracias por estar prendido a la transmisión. Te mandamos un beso, un abrazo y gracias por estar allí presente con nosotros. Te comento, Micio, que a mi asistente Dayana no le gustó nada tu comentario, pero bueno, yo estoy tratando de entender qué quisiste escribir. Gracias por estar allí prendido a la transmisión. Otro cambio en Guaraní, se va el número 7, ingresa el número 14, ya les decimos quiénes son. Se fue Denis Benítez, ingresó Santiago Duarte con la número 14. Así es, entonces seguimos aquí en vivo desde el estadio de Guaraní. Partido ganando 5-0. Estábamos haciendo un repaso entonces de lo que eran los partidos que jugó Guaraní hasta el momento. Hoy estamos en la fecha 4. Guaraní jugó el primer partido contra Colectivo y lo ganó 5-0. El segundo partido lo jugó contra el Brite y lo ganó 8-0. El tercer partido lo jugó ante Atlético Posada el pasado miércoles, donde allí estuvimos nosotros, y lo ganó por 1-0. Y hoy está ganando por 5-0 nuevamente. Entonces estamos hablando que en 4 fechas el equipo de Guaraní convirtió 19 goles.
y no le convirtieron ninguno. Esto habla de una gran eficiencia de ataque del equipo franjeado. Lo que pudimos ver en el primer tiempo es el lanzamiento del ataque que tiene por las dos bandas. Por la banda derecha entre Lucas Velázquez y Lucas Vera, y por la banda izquierda entre Joaquín Machado y Máximo Duto. Clásico juego de proyección de laterales y mediocampistas ofensivos. Además de que Mauro Gómez tiene por el medio su marcado 9 de área con jerarquía de gol. Si esto lo logra implementar a lo largo del torneo y se mantiene, Guaraní promete, y promete mucho de cara a las competiciones que tiene el equipo franjeado. Cambio en el equipo visitante. Bueno, les comento que no está registrado ese número en la planilla. El número 15 de Ágil no figura en la planilla que me pasaron. Lamentablemente no puedo decirles el nombre. Bueno, como les dije en la transmisión anterior, muchas veces las alineaciones se obtienen 5 minutos previo a cada partido. Ingresa el número 5, ingresa el número 15 y se va el número 10. Al número 10 sí lo tengo aquí en planilla. Santa Cruz se fue, pero al 15 no lo tengo, porque en la planilla que me pasaron de inicio de juego no está su nombre. Bueno, detalles técnicos a corregir. Entonces, seguimos viendo el partido. El equipo de Ágil intentando manejar el balón, va por el descuento, puso el pase al vacío para el delantero y la verdad que la pelota se fue por línea de banda. Ricardo Olivera, nos pone un mensaje, dice: me parece que la Liga Posadeña Guaraní, vamos por el ascenso. Muy bien, gracias Ricardo por tus comentarios. Gracias por estar allí presente, por darle like, por darle compartir, por ayudarnos a compartir nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Dios mediante estaremos en una gran cantidad de partidos de Liga Posadeña, torneo provincial FEMIFU, regional, federal también, para brindarles a todos ustedes transmisiones en vivo y en directo desde los estadios, alentando a los equipos misioneros que compiten, que juegan al fútbol, porque nosotros somos futboleros. Tarjeta roja. ¿A quién lo expulsaron? Expulsaron al jugador número 3 de Ágil, que había salido, Gómez, Agustín Nicolás Gómez, que había salido lesionado. Lo expulsaron por protestar en campo de juego. ¿Qué? No, al 3. 18 está ahí. Muy bien, seguimos del estadio de Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos ya? 68 minutos. Traducido al tiempo del segundo tiempo, serían 23 minutos. Gracias, Alan, por el dato. 23 minutos del segundo tiempo.
Se escuchan los cantos de la hinchada, se despertaron de la siesta, parece. Cantan cada 30 minutos más o menos. Fuerte al piso. Una trabada que se escuchó hasta acá. Se viene el equipo de Ágil. Señoras y señores, este partido está completamente definido. A no ser que ocurra algo muy extraño, pero este partido está totalmente definido. Sale jugando el equipo de la franja. Sigue ganando por 5-0. 23 minutos del segundo tiempo. Máximo Duto, categoría con la pierna zurda en el ataque. Fuerte falta de Lucas Noguera, amonestado a los 25 minutos del partido del segundo tiempo. Tarjeta amarilla para Lucas Noguera. Una fuerte infracción con la pierna zurda desde atrás al jugador de Ágil. Al jugador recientemente ingresado. Guaraní se viene al ataque otra vez. Pelotazo largo hacia la derecha. Nuevamente Lucas Vera, ya un tractor. Lucas Vera sube, baja. Está haciendo un arado ya por ese sector. Le pega desde afuera Santiago Duarte. Por arriba del travesaño sin problemas. Hay un jugador caído. Jugador de Ágil lastimado. Lucas Vera que lo asiste. Saludamos también a Guillermo Sebastián Noguera, que de vez en cuando nos sigue, que le gusta el fútbol misionero, se prende a futboleros también. Hola, sí, ahí estuve leyendo el mensaje de Ricardo Olivera, dice que, perdón, de Débora Dos Santos. Débora, los jugadores de Ágil no conozco los nombres porque nos pasaron la planilla 5 minutos antes de los jugadores que iban a ingresar al campo de juego, entre ellos jugadores suplentes. Es una foto de la planilla que tengo que ir leyéndola desde otro celular. Entonces, mientras estoy relatando, estoy mirando el otro celular para ver qué jugador es el que está en ataque. Y hay algunos jugadores que no figuran en la planilla, como por ejemplo el número 18, no está en la planilla. Lamentablemente no les puedo mostrar en la transmisión, pero esto es lo que habitualmente ocurre cuando hacemos cobertura de estos partidos. La lista de los jugadores te la entregan 5 minutos antes con una foto que generalmente mandamos a nuestro ayudante de campo que saca una foto porque no hay información antes de cada partido. Si hubiera información antes de cada partido, nosotros podríamos preparar los flyers, así como tenemos indicando el marcador en la parte superior izquierda, con las alineaciones de los equipos titulares y suplentes, y podríamos venir y ya saber de antemano los nombres de los jugadores, o al menos tener la lista, y así se hace mucho más fácil el relato. Pero bueno, ese es un detalle que escapa de nuestro alcance. Entonces venimos y para cubrir el partido igual lo vamos relatando de esa forma, con lista en mano, y vamos viendo los jugadores. Es una realidad que nos toca vivir acá en el interior de Argentina. El 14 le pegó. Atajadón del portero
El arquero Matías Mendoza con su mano derecha, mano cambiada, manda al córner. Un muy buen tiro de Santiago Duarte. Podría haber sido el sexto. Muy buena volada del arquero de Ágil. Excelente atajadón. Córner. Allí. La toca. Gol. Gol. De Guaraní, Antonio Franco. Guaraní con Lucas Noguera se pone en ventaja por 6 a 0. Esto es una goleada. ¿Te acordás, Dayana, que te dije al primer tiempo que esto pintaba para goleada? Mínimo 6. No me equivoqué. Lucas Noguera, el autor del sexto gol. Lucas Noguera para poner el 6 a 0 en favor de la franja. Ampliando un poquito más lo que le estaba diciendo a Débora dos Santos, es que la verdad que nos gustaría, siempre hemos solicitado desde nuestra producción la lista con los jugadores que van a jugar ya 24 horas antes. Entonces lo preparamos, traemos a la transmisión y hacemos la transmisión con alineaciones. Pero desde el torneo regional federal amateur, que empezó en octubre del año pasado, nos encontramos con esa dificultad. No hay manera de obtener las alineaciones hasta tanto los árbitros no tengan las planillas. Y para poder acceder a esas planillas, algún ayudante de campo de nuestra producción tiene que estar allí abajo, solicitar la planilla, sacar una foto y enviarla a la cabina de transmisión aquí donde estamos nosotros. Una foto, y ahí tenemos nosotros que tener la planilla, anotar los nombres para poder darles a ustedes las alineaciones. E incluso a veces las fotos tampoco salen con una muy buena calidad debido a que las impresiones mismas, algunas las rellenan directamente a mano, depende del equipo, ¿no es cierto? Pero a veces las impresiones también son borrosas, más una foto. Imagínate lo difícil que se hace entre todo el armado de equipo que tenemos que armar para transmitir y estar haciendo esa transcripción para poder llevarles adelante. Esa es una dificultad que estamos teniendo, que no es de ahora, le decía, octubre del año pasado, y lamentablemente eso aún todavía no se ha solucionado, no solo para nosotros, para todos los medios de prensa que cubren partidos. Así que estamos allí en esa lucha constante. Se viene el equipo de Ágil al ataque. Por la derecha Iván Martínez, la pierde, y aquí viene Guaraní con Santiago Duarte que la toca para Cardoso, la presiona el equipo visitante. Fíjense, por ejemplo, aquí el número 17 de Ágil que la tiene no me figura en la planilla de jugadores. Entonces es imposible de que yo pueda saber cómo se llama, qué apellido tiene. Y la planilla te da el plantel completo de jugadores. O sea, del plantel total de la lista que traen los equipos. Ya te digo cuántos son: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 34 jugadores en total. Una lista con 34 jugadores y te anotan con un avirome el número en una casillita al costado. Pero estoy leyendo de una foto. Y hay jugadores que ingresaban en Ágil, por ejemplo, que en esta planilla que yo tengo aquí en mano, y la estoy observando desde un dispositivo móvil, hay jugadores que no están, entonces no puedo saber el nombre. Así que le pido, por favor, comprensión y disculpas a la vez. Errores ajenos a nuestra voluntad. Tiro libre que le pega el jugador de Guaraní, la peinaron al medio ahí. El arquero que la manotea la envía al córner, pero parece que hay tiro libre indirecto. No, saque de arco. Saque de arco cobró el árbitro, perdón. Y desde acá se vio que el arquero manoteó la pelota. Maqueda había sido que tiró pelotazo. Atención, ahora le pega Almirón desde afuera del área. Sin problemas para el equipo local. Perdón, visitante, quise decir. Bueno, Ágil intenta salir jugando y no puede. Se viene el lateral. La número 3, Joaquín Machado. Joaquín Machado que la toca para Maqueda. Maqueda que la toca para Mirón. Tira al centro, la despeja. Vallejos. Ya el equipo de Guaraní se volvió a adelantar. Ya está parado en mitad de cancha con sus dos centrales, con Vallejo y con Noguera. Se viene el equipo de Ágil al ataque. Sale jugando el equipo de la franja por la banda izquierda con Machado. Se viene ahora Duarte. Duarte que abre la cancha para Vera. Vera para Duarte. Duarte la toca para Mirón. Almirón que la pierde con Rojas. Y se venía el número 17 de Ágil. Otro jugador que no tengo en la lista. Bueno, seguimos. Lucas Vera. Pared. Entre Almirón y Barrios. La tocan hacia atrás para Duarte. Duarte que engancha con la zurda. La pone para Vera. Intercepta. El mediocampista que tiene Ágil con la pierna zurda. Y la manda al córner. Emiliano Di Blasio. Centro. Le pega Vallejo de derecha. La pelota se va por la línea de banda. Manoteó el arquero. Córner en favor de Guaraní. Saludamos también. Atención que le pega. El arquero da rebote. Le pegaba a Duarte. El arquero daba rebote para la entrada de Barrios. La pelota se fue por arriba al travesaño. Saludamos también muy especialmente. Atención. Otra vez con Duarte. Duarte que la abre para Machado. Machado que tira. La pelota da en un defensor y se va al tiro de esquina. Nuevamente para Guaraní, que lo va a ejecutar Santiago Duarte por la banda izquierda. Pase en corto para Machado. Machado otra vez para Duarte. Duarte, Machado, presiona Ágil. La pelota es lateral para Guaraní. Saludamos muy especialmente a Judith Rebeca Bejarano, enganchada a la transmisión de Futboleros. Saludamos también a Alex Miguel Fernández, también enganchado a la transmisión. Qué buen zurdazo que venía de parte de Matías Maqueda.
La pelota se va por línea de banda, saque de arco para el equipo de Ágil. Saludamos a Mercedes Raquel Ramírez, que nos envió un mensaje al privado desde Encarnación. Dice que está siguiendo el partido, hincha de Guaraní. Gracias, Mercedes, por tu mensaje. Se viene Rojas con la pelota. Rojas que engaña, que gambetea. Se viene Rojas con la pelota. Atención, se mete al área. Rojas la tira, saque de arco para el equipo de Guaraní. Machado pone el pelotazo derecho para Guaraní, que intenta salir jugando. Duarte se mete al medio. Está corriendo una linda brisa fresca aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Llegando ya el anochecer. ...6-0... triunfazo de Guaraní, goleada de Guaraní, partido totalmente definido. Aquí me preguntan por el tiempo, ya te decimos cuántos minutos van. ...41 minutos... del segundo tiempo. Y sí, 41. 86 minutos son 41 minutos del segundo tiempo. 86 minutos nos marca el reloj. Atención que se viene Ágil, la quita allí. Duarte se viene con la pelota. Pelotazo, le adelantado al arquero, intentó ponerla por arriba. Saque de arco para Guaraní. 4 minutos para el final del partido. Vamos a ver si el árbitro descuenta algo. Yo creo que no es necesario, el partido está totalmente definido. Por reglamento tal vez adicione unos 4 o 5 minutos, pero igual le veo difícil. Duarte mete pelotazo. Atención que se viene Toledo por la izquierda. Toledo que la toca para Machado. Machado mete el centro. Despeja el equipo visitante. Esto sigue 6-0 en favor del local. Atención que presionó Machado, la ganó. Toca para Barrios. Barrios que engancha. Deja en el camino a 2. Le pegó. Iba a ser un golazo. La quiso colocar al palo derecho. Ángulo superior del arquero. Fue tiro a colocar este. Iba a ser un golazo. La pelota se fue por arriba del travesaño. Intenta salir jugando. No puede, la verdad. El asedio de Guaraní. Muy superior al equipo de la franja. Barrios intenta meter un pase. Lo intercepta el defensa. Sin problemas para el arquero. 43 minutos del segundo tiempo. 6-0 gana Guaraní. Nosotros agradecemos a todos los que se hicieron presentes a nuestro canal para ver este partido. La gente de Rodar Transmisiones, este equipo de transmisión de partido de Mandillú y todo el torneo provincial correntino prendido allí para seguirnos a nosotros. Muchísimas gracias al señor Francisco Falcón, a Alejandro Argüello, profesionales de la talla. Nos están siguiendo desde Corrientes. Aquí puede venir el séptimo. Le pega con pierna zurda Matías Maqueda, el arquero de Ágil.
Mendoza, rastrero, al piso, la manda a córner. Ahora le va a pegar Duarte. Duarte la tiene, le pegó a colocar. Rebota en una defensa de Ágil. La pelota iba al córner, pero el árbitro dice que ha finalizado el encuentro. Terminó el partido aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Guaraní, Antonio Franco, el local, ganó por 6-0 al Club Deportivo Ágil de Gobernador Roca. Fecha 4, torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Nosotros cerramos el streaming en directo aquí y vamos a bajar al campo de juego para ver si podemos hacer entrevistas y así completar después con algunos videos de las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que enviaron mensajes. Ricardo Olivera, Débora Dos Santos, Vicio también nos mandó mensaje a Rodar Transmisiones y a todo el público en general. Gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao, chao, chao. Chao.